y se basan en la filogenia, pero como les digo yo, es lo mismo de todas las clasificaciones filogenéticas que tenemos, todos los sistemas que ya vimos, que son sistemas de clasificación filogenéticos. Y el que usamos nosotros, que es el sistema de clasificación filogenético, es el de Arthur Cronquist. Esa es nuestra guía para nosotros y es el que está bien documentado, con el que podemos trabajar. Entonces, como dice clasificación ordinal de las plantas con flor, ellos acá únicamente hacen relación que con flor para ellos son solo las magnoliofitas. Ellos no reconocen a las pinófitas con flor. Aunque, como decimos nosotros, las pinófitas también tienen flor, aunque no sean muy conspicuas, pero tienen flor, de acuerdo a que tienen sus órganos sexuales androceo y gineceo. Estos son de el Jardín Botánico de Missouri. Esta clasificación ha sido revisada por los sistemas 2, 3, etcétera. Yo creo que ya van por el 5. Ya la van a estar revisando a cada rato. Puede ser de que el que empezó en el 1 después lo cambie, que diga que por una situación y lo va a pasar a otra. Pero nosotros debemos estar conscientes que para comprobar esto no tenemos documentación. Entonces nosotros nos guiamos por Cronquist. Y como decimos, este sistema es inusual, ¿va? No es de mucho uso por estar basado sin una evidencia completa. O sea, no tenemos documentos que evidencien que es una especie para ellos con cierto nombre. Porque nosotros, cuando determinamos una especie de planta, luego de llegar por claves taxonómicas, entonces nosotros para ver la evidencia exactamente, lo buscamos ya sea en la flora de Guatemala o en Arthur Cronquist, o bien otro que presente una descripción botánica. Esa sería la evidencia, si tiene su descripción botánica. Pero si cuando hemos trabajado una planta y la buscamos en su respectiva descripción y no cierra, o sea, no nos da los datos exactos que está en la descripción, señas que nos hemos equivocado de camino y no corresponde. Si hay evidencia, quiere decir de que no es esa y debe ser otra. Ahora, cuando le llegamos a la especie o género, lo que lleguemos y vemos a la descripción botánica y cierra exactamente con toda precisión ahí, con toda exactitud, quiere decir que sí es esa, tenemos la evidencia. Podemos decir nosotros, esta especie es tal, debido a que tenemos la evidencia, ya podemos justificar nosotros que sí es esa planta. O sea, tenemos los dos caminos. Si nos equivocamos o no nos equivocamos. Pero también hay otra parte. Hay veces que no llegamos a la especie, ya sea porque nos falta tener un carácter, ya sea hojas, flores, frutos, etcétera. Entonces es posible que no lleguemos a determinar exactamente cuál es. Entonces, como dice que no tiene una evidencia completa en el análisis cladístico de las secuencias del ADN. Cuando hablamos cladístico, nos referimos a los clados. Los clados son ramificaciones
de un árbol filogenético. Por ejemplo, aquí partimos nosotros de un ancestro común, pero al pasar de los años, ya sea por las condiciones climáticas, se bifurca. Entonces, cada bifurcación, cada rama es un clado. Esta va a empezar a bifurcarse nuevamente y va a tener organismos con diferentes caracteres. Es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, Cronquist tiene los árboles genealógicos donde se inicia con la primera planta que él considera y de ahí separa el grupo, o sea, la subclase de Magnolide a Mamélide, ya están por otro lado. Y luego sigue Cariofílide, Dilénide, Róside hasta Astéride, pero son 6 grupos diferentes. Cada uno es un clado que está dentro del árbol filogenético. Entonces, como dicen ellos, lo ven en base a la secuencia del ADN de 3 genes nomás. 2 de los cloroplastos y 1 de los ribosomas. Imagínense hasta dónde trabajan ellos ya a nivel molecular. Entonces, si aquí en Guatemala no tenemos ni siquiera un microscopio electrónico, ni tenemos los recursos para trabajarlo o los elementos, entonces, ¿cómo podríamos llegar nosotros? Por eso ellos no han sacado libros donde haga constar la forma que llegan, porque para ello tendríamos que saber trabajar nosotros bien los genes, la biología molecular, que para nosotros en estos momentos es difícil. Hablar podemos de acuerdo a los libros que tenemos, pero para probarlos si en realidad son elementos donde tenemos por falta de algún recurso. A pesar de que la clasificación se apoya, Sánchez Ceballos levantó. Disculpe, disculpe, profesor, que podía repetir lo que dijo hace un momento, es que se trabó el audio. Ya, Por favor. muy bien. Lo que sucede es que este grupo de filogenetistas que trabajan las angiospermas tienen que trabajar a nivel molecular. Por ejemplo, ellos hablan de 2 genes del cloroplasto y un gen del ribosoma. Eso no lo podemos trabajar nosotros. No contamos con microscopios electrónicos para hacer ese tipo de estudios. Además, ellos no documentan esto como para decir, bueno, este es este por estos y estos caracteres. Tenemos que conocer todos sus caracteres para ver si cierran. Ellos no nos han dado todavía información. Ellos lo trabajan y nada más lo publican. Pero ¿cómo lo hicieron ellos? No tenemos nosotros esa información. Por lo tanto, no podemos apegarnos a este sistema de clasificación APG. Ellos trabajan filogenéticamente. ¿Cómo trabaja Cronquist? Cronquist es del sistema filogenético y él sí nos brinda suficiente información para trabajar. Por eso les decía yo, nosotros empezamos a trabajar con Cronquist y con la flora de Guatemala, pero con estos del APG no podríamos adaptarnos a ellos. Por, por eso ellos nos dicen, esta especie es tal, pero pasa tal. Pero ¿cómo lo podemos probar nosotros? La vez pasada algunos compañeros fueron aquí a Honduras
a un jardín botánico de Lancetía y Mm. tenía acá, tenía la información que Bombacase había pasado a ser Malvase, pero solo porque vieron un escrito que decía sí, pero no lo pueden comprobar ellos por qué. Entonces vinieron que estaban más actualizados. ¿Actualizados en qué digo yo? En leer algo más. No, yo me actualizo si puedo probar algo, solo porque me cuenten. No le creo, ¿verdad? Es como aquel anuncio que dice que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Y eso es cierto. Hay veces que uno le explican algo y no lo entiende, entonces tergiversa cuando lo está transmitiendo a otra persona. Pero si usted tiene un documento donde haga constar, entonces dice, por esto y esto y esto. Lo contrario, no podemos nosotros apoyarnos nada más en palabras. Entonces, dice que a pesar de que la clasificación se apoya solo en la evidencia molecular genética, sus grupos constituyentes o clados, como ya vimos que son las ramificaciones, pueden ser consistentes con otras evidencias no moleculares. Por ejemplo, la morfología del grano de polen sustenta la separación entre dos dicotiledonias. Pero es en cuenta, aquí cuando nos están diciendo que son dicotiledonias, nos están diciendo las verdaderas dicotiledonias del resto de las dicotiledonias. ¿Cómo vemos nosotros aquí cuáles son las verdaderas dicotiledonias y cuáles son las otras dicotiledonias? Nosotros no podemos separar, pero nosotros si vemos que tienen dos cotiledones, decimos que son dicotiledonias como las agrupaban antes en monocotiledonias y dicotiledonias. Eso es lo más que podemos decir, pero decir nosotros que una es verdadera dicotiledonia y otra no, ¿de dónde sacamos nosotros esto? Ahí es donde nosotros tenemos dificultad para trabajar con ellos. Dije, Entonces, diga, solo le iba a preguntar algo. Entonces, los del sistema APG fueron los que pasaron la ceiba de Bombacase a Malvase. exacto, ellos la transfirieron de Bombacase, no solo la ceiba, sino que varias especies de Bombacase las pasaron a Malvase. Y, Pero y y esto es era lógico, porque, diga, es lógico, nosotros vemos que ahí tienen que traer tanto Bombacases, Terculiase, Tiliase, eh, Bombacase, Malvase, todas estas van a tener los genes en algunos similares, porque todas vienen del orden Malvales. Entonces, como nosotros, por ejemplo, somos hijos de nuestros padres, traemos genes de nuestros padres. Puede ser que entre nosotros los hermanos vemos que uno es canchito, entonces nosotros somos morenos. Él viene y dice, ah, no, este no pertenece aquí, este pertenece a un gringo y lo pasan al otro lado. Pero si traemos genes de nuestros padres, aunque seamos canches de color, mestizos, chinos, etcétera, vamos a tener, y es por eso lo cambiaron. Yo no le hallo sentido. Yo les decía a ustedes que yo tengo un carácter típico en Malvase. Para mí, el carácter que separa Malvase de Bombacase, Tiliaces, Terculiaces, etcétera, es el ginóforo, perdón, el andróforo. Yo voy al campo y, y miro una planta que tiene andróforo, luego digo, este es Malvase. Y para confirmar, me voy a la flora de Guatemala y encuentro con toda precisión qué especie es. Pero para mí es un carácter muy típico.
Pero yo sé que se tiene genes también con bombacase, con esterculiase y de malvase. Por eso cambiar de un lado a otro, eso no muy me parece a mí. Pero lo cambiaron, pero no le explican a usted por qué y le dicen los demás caracteres. Y los caracteres son los que a usted lo van a separar un grupo de plantas del otro grupo de plantas, del otro, etcétera. Ahí es donde no tenemos nosotros las evidencias para decir. Bien, entonces, como dice, es un sistema algo controvertido en sus decisiones con respecto a los taxones a nivel familiar. Ya ve, aquí lo dice claro este escritor, que tiene una diferencia entre familia, como les decía, Malvaceae, Bombaceae, Sterculiaceae, Tiliaceae, etcétera. Ahí los pueden confundir, meter todos en una sola familia o meter otros en otras familias. Como dice, pues fracciona algunas familias ya establecidas. Ya estaba establecida Bombaceae, ya estaba establecida Malvaceae, ya estaba establecida Tiliaceae. Y es que ahí pueden jalar unas especies de una y meterlas en una familia. Y fusiona, o sea, une otra cierta cantidad que se consideran sin relación alguna. Eso está bastante confuso. Por eso yo les digo, yo me apego a Arthur Cronquist. Arthur Cronquist nos separa bien todas las plantas, pero solo por los genes, ¿no? Porque lógico, nosotros también tenemos genes de nuestros tatarabuelos, y si ven ustedes, una gran familia que por allá aparecen unos con nuestros apellidos, y decimos nosotros que no pertenecen a nuestra familia, pero sí por los genes que traen. Ese es el problema que tienen estos del APG. Entonces decimos que la clasificación propuesta por APG se caracteriza por no usar plenamente la nomenclatura oficial. Ahí es donde ellos van cambiando, porque la nomenclatura botánica es oficial para todo el mundo, pero ya empezaron a cambiar las cosas. Ya no se asignan nombres botánicos por encima de la categoría del orden. ¿Por qué? Ellos ya no quieren ver ahí, por ejemplo, subclases, clases, etcétera. Ellos se van de orden hasta especie. Todavía vemos nosotros que lo más generalizado va a estar en los taxones de mayor jerarquía. Entonces, yo digo, ellos han trabajado así a medias, pero es posible, como les digo yo, que ellos están trabajando con los genes, ¿ah? Tanto de los cloroplastos como de los ribosomas. Va a llegar el momento, pero ahí sí no lo van a poder probar bastante. Y ahí es donde yo voy. Fíjense que nosotros últimamente hay algunos sensores para tomarnos la temperatura, principalmente ahorita que estamos en la pandemia. Vamos a cualquier lugar, nos ponen ese sensor de temperatura y nos está marcando la temperatura que llevamos. Pero si se dan cuenta, esto es generalizado. Pero puede ser de que los modifiquen tanto y puedan ver a través de los genes, sensores que determinen los genes de cada familia, y lo pueden probar con un sensor y decir, pues esta es Rosaceae, este es Rosaceae, este es Malpighiaceae, este es Asteraceae, etcétera. Puede llegar el momento ese que ya estén los equipos más sofisticados en escanear para ver todos los instrumentos que tiene un vehículo, cuál está fallando. Lo mismo, ya en la medicina hay algunos que dicen que le detectan las enfermedades con un
escaneo humano. Ahí le dice usted de qué está. Que puedan escanear, que tengan sensores. Quiere decir que una planta que voy a ver yo en un lugar y voy a ver la misma en otro lugar, me va a tirar la misma información. Ahí sí, porque voy a poder comprobar. Pero ahorita yo compruebo a través de mis claves botánicas, que con eso no se me pierde. Pero así como dicen estos señores, solo para ellos se encontraron y solo lo divulgan con información que ellos tienen. Entonces, por eso yo les digo, yo este sistema no le confío. La verdad les digo, de momento no, porque no tengo información, una clave que me oriente qué estoy haciendo. Por eso yo les digo, nosotros trabajamos con Arthur Cronquist, además trabajamos con la flora de Guatemala. Ya les dije, está bien definido. Con Cronquist empezamos desde el reino hasta llegar a la familia. A la familia nos describe la flora de Guatemala, nos describe la familia y nos da claves de familias para géneros y de géneros para especies. O sea, con esos dos documentos nosotros cabal determinamos todas nuestras especies. Entonces, ya vemos, aquí está lo claro que dicen que fracciona algunas familias, pasa unas especies para otra familia y no todas a veces. Y como dice también, que sin ninguna relación, una relación perceptible, porque puede ser que genéticamente la tengan. Entonces dicen que la clasificación propuesta por APG se caracteriza por no usar plenamente la nomenclatura oficial, ya que no asigna nombres botánicos por encima de la categoría de orden. Entonces, ustedes saben que con Cronquist tenemos 6 subclases en Magnoleopsida y 5 subclases en Liliopsida que nos ordenan más. Ahorita, como les digo, desafortunadamente ustedes no estuvieron en presencial porque eso sí lo probamos en el laboratorio. En el laboratorio ustedes trabajan con sus claves, con sus especímenes. Van a colectar sus especímenes, los llevan al laboratorio y los empiezan a trabajar. Y ahí se dan cuenta exactamente, porque
Si yo les pongo dos especímenes, uno por decirles así, de la rosa jamaica y otro del frijol, ustedes ven que ahí sí, por sus caracteres, no pertenecen a la misma familia, mucho menos al mismo género, y las especies serían diferentes. Por eso, estando allá, sí ustedes lo pueden hacer. Yo les digo, ahorita ustedes lastimosamente quedan con mucha información escrita y no práctica, pero como les digo, lo están haciendo en los laboratorios. Laboratorios están haciendo parte práctica, pero cada quien en su entorno. Si llegaran allá y quisieran trabajar algunas plantas, entonces yo les digo, está ahí el laboratorio para cuando haya espacio que puedan ingresar si les entra interés por trabajar plantas. Así aprenden ustedes cómo es lo práctico también. Basado en todo esto, entonces con la información que tenemos nosotros, sí van a poder trabajar ustedes las especies. Vean, es muy importante cuando nosotros hablamos del valor de los caracteres. Entonces, vean esto como un ejemplo. Nosotros como varones vemos caracteres en las damas. Vemos algunas que nos parecen mejor porque tienen una cara muy bonita, unos ojos muy bonitos, un cabello muy bonito, unos labios muy bonitos. Lo mismo las mujeres lo ven en los hombres. Esos son caracteres. ¿A qué le dan ustedes más valor? Puede ser que las mujeres altas, las mujeres gorditas, las mujeres delgadas, etcétera. Esos son los caracteres que nosotros les damos valor. Hay unos que dicen, bueno, a mí no me importa si sea bonita, si sea fea. Lo que quiero es que sea una mujer sincera. Lo mismo dicen las mujeres. Yo quiero una persona que sea trabajador, que sea responsable, que sea fiel, no importa que sea feo. Esos son los caracteres que les damos nosotros valor. Lo mismo le damos valor. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una rosa, muy bonita las rosas, a luego por sus olores. Qué bonita la rosa en relación a un malvavisco. Entonces, este es el valor que yo le estoy dando a los caracteres. Puede ser que yo le dé más valor a un árbol que a alguna hierba, ¿va? Y de acuerdo a mis intereses. A mí me parece mejor un árbol, lo que digo, yo de ahí saco, ya sea fruta, saco madera, saco sombra. Desde una hierba puedo decir, esta hasta tóxica es, hasta me hace estorbo. Entonces, aquí es donde nosotros estamos viendo el valor de los caracteres. Caracteres, carácter o característica es lo mismo, pero vamos a darle valor a esto en las plantas. Es como dice que los caracteres son atributos característicos de un organismo u órgano vegetal. Ustedes saben por qué prefieren una planta que otra. Dice que lo hace diferente uno del otro, siendo este cuantitativo o cualitativo por alguna cualidad. Por ejemplo, nosotros vemos unas plantas, por ejemplo, digamos que para comer a mí me gusta mejor una remolacha y a la par puede estar desarrollándose una verdolaga. Yo digo, yo tan fea esa planta, ni me gusta. Pero si yo veo ya por otro carácter de calidad, yo me dirijo más por la verdolaga porque es más nutritiva y me mantiene en mejor forma.
Entonces, nosotros, ya sea por un carácter de calidad o de cantidad, que sea cualitativo o cuantitativo. Vemos la raíz de la remolacha, pues cuantitativamente tiene más volumen en relación a la de la verdolaga, que es una raicita muy fina. Entonces, eso es ya cualitativo y cuantitativo a la vez. Como por ejemplo, la forma, el color, la consistencia, la estructura y la función. Si yo les digo a ustedes el carácter de una manzana y del fruto de una planta que se llama esqueleto, ahí tiene mejor función la manzana, una planta alimenticia, mientras que el fruto del esqueleto, que es Euphorbia tirucali, ese es tóxico. Entonces la función que tiene para mí es mejor una manzana, salvo que esté ya muy desesperado, muy desahuciado, prefiero envenenarme. Pues ahí vemos nosotros la función del órgano, el comportamiento, el número de estambres, pétalos, dimensiones de los órganos, etcétera. Todo esos son caracteres que le vamos a dar valor nosotros. Entonces, el estudio de su origen, naturaleza, variación y el criterio para estimar y apreciar o elegir los caracteres es importante para la precisión y aplicación en la sistemática vegetal. Que nosotros vamos a conocer bien los caracteres. Ahí es darle un valor a un carácter. Si usted le quiere dar valor a la flor, enhorabuena. Al hábito de crecimiento, a las hojas. Entonces usted ya está separando los caracteres. Ya le puede dar valor al que usted considere de mayor importancia. Entonces acá vemos nosotros que hay caracteres clave que nos familiarizan con los grupos de plantas. Entonces yo le pregunto a alguien, Santiago Rivas. Sí, ingeniero. Supóngase que yo tengo un grupo de plantas, unas 60 plantas, y todas son del orden Favales. Yo tengo que separarlas en sus familias. ¿Cuál es el carácter clave que yo observo por primera vez y para iniciar la determinación de las tres familias? El orden es Favales. Entonces, ¿cuál es el carácter clave? Pueden ser los estambres. ¿Cuál carácter clave utilizaría usted para separarlas? Los estambres. Los estambres. Pero de una vez se dirigiría a los estambres. No hay otro carácter clave primero, porque todas tienen estambres. Crecimiento leñoso y crecimiento herbáceo. Crecimiento leñoso y herbáceo. En todas las familias de ese orden Favales hay de las dos. Hay herbáceo, hay leñoso, tienen estambres. ¿Qué es? Los pétalos, Inge. Los pétalos, dicen. Ahí Más radicular. Sincal levantó la mano. Diga. Saber si fijan nitrógeno o si no fijan nitrógeno. Si fijan nitrógeno o no fijan nitrógeno. Bien, ahí podríamos separarlos nada más una familia, la que tiene Rhizobium, pero quedan las otras dos.
Hay un carácter clave. ¿Cuál es el carácter clave que vemos ahí? Las flores, ¿cómo están constituidos sus pétalos? Ah, las flores. Eso es cierto. Es un carácter clave porque yo digo, todas tienen vaina, ¿va? Entonces, cuando yo quiero un carácter clave para separar a las familias, ahí sí ya me voy por otro carácter. Entonces, dígame alguien, ¿cuáles son las familias que voy a encontrar yo en Favales? La mimosácea, Mimosas. Ahora dígame usted, ¿por qué se va a caracterizar Mimosas? porque tiene un gran número de estambres. Exacto, mire, entonces, si nosotros damos en el campo y queremos diferenciar Mimosas, vamos a ver entonces. Dígame usted, aquí para usted, ¿qué es lo conspicuo y qué es lo inconspicuo? La corola y el cáliz son inconspicuos. Exacto. Y conspicuo, Los estambres, los estambres, o sea, el androceo. El gineceo no es muy conspicuo porque apenas sobresale de las anteras, pero eso es típico para que yo diga, esta es una mimosácea. Ya reconozco yo que el número de estambres es abundante, además es conspicuo en relación al cáliz y la corola, o sea, el perianto. Bien, ahora dígame otra familia que podría yo separar ahí. La desalpinace. ¿Cuál? ¿O La vas a- la desalpinace. salpiniace, Cesalpinace va. Entonces vengo yo y ando en el campo. Lo primero que tengo que ver yo, bien. Entonces aquí, ¿cuántos pétalos tengo yo? 5, 5. 5 pétalos y además es una corola de alipétala porque tiene los pétalos libres.
¿Cuántos estambres tengo ahí? 5. 5 estambres. Aquí en Cesalpinace podemos encontrar de 5 a 10 estambres. Pero lo que nos caracteriza es que son pétalos libres y siempre son 5 pétalos. Eso es característico para Cesalpiniaceae. Entonces yo ya ahí ya puedo separar dos, dos caracteres típicos para separar las familias del orden Favales. Pero me queda otra. ¿Cuál es y cuáles son sus características? Favase. Favase Tiene va. 4 pétalos y aproximadamente 10 estambres. Vea, no son 4 pétalos. Se la voy a esquematizar y me dice usted en dónde está un poco confusa. Ingeniero, una pregunta, ¿cómo se escribe Cesalpinaceae? Se escribe K-E Salpiniaceae. ¿Ya? K-E Salpiniaceae. Gracias. Muy bien. Entonces, les pregunto, ¿cuántos pétalos hay ahí? 2. ¿Cuántos pétalos tenemos aquí? 5. 5. 5, ¿verdad? Porque tenemos aquí el estandarte, que son 2 pétalos fusionados. Apenas se ve aquí un nervio que separó a los 2 pétalos, pero aquí ya los fusionó, ya los unió. Aquí tenemos la quía, que es un pétalo plicado, o sea, doblado. Y dentro de este pétalo están los órganos sexuales. Y tenemos 2 pétalos libres, llamados alas. Entonces tenemos 2 pétalos llamados alas, un pétalo plicado llamado quía y 2 pétalos fusionados llamado estandarte. Por lo tanto, son 5 pétalos. O sea, aquí a nosotros ya no se nos pierde cuando queremos conocer las flores de estas 3 familias. Porque si dijéramos nosotros, la vaina no, porque la vaina es de todas, pero aquí sí ya encontramos nosotros la diferencia. ¿Ah? Tendríamos acá. ¿Dónde dijo que estaba el Ginesoide androceo en las Favase, ingeniero? Está en la quía.
Bien, entonces por sus caracteres aquí diríamos, y como yo les decía al principio, primero les iba a hablar así, que es orden, no, pero ahora ya, por la terminación, Alex, ustedes ya saben que estoy hablando de orden, y por la terminación ACAE, les estoy hablando ya de familias, ¿va? Yo les digo mimosase, cesalpiniase, favase, ustedes dicen ya, él me está refiriendo a la familia. Pero si yo les dijera gimnospermas, angiospermas, monocotiledonias, dicotiledonias, traqueobionta, ustedes no me entienden nada. Si yo les dijera cuál es el taxón, no me lo definen. En cambio aquí ya todo es sencillo, porque ya Cronquist ordenó muy bien y supo darle sentido a las palabras. Entonces, ahí tenemos ya típicamente cómo son las, las flores. Si vemos nosotros aquí eh, en, en Fabase, rápido vamos a encontrar nosotros acá que hay el género Fasciolus. Vamos a encontrar también eritrina, vamos a encontrar clitoria, pero todos van a tener esto típico, ya sea más grande de otra forma, pero no se pierde para saber cuál es el estandarte, cuál es la quilla, cuáles son las alas. Ahí. Ahora acá vamos a encontrar también que hay baguinia, guaguinia y vamos a ver que hay casia, pero no pierde su carácter de pétalos libres. Y aquí vamos a ver que hay caliandra, hay mimosace y no se nos pierde que van a tener varios estambres. Eso no lo perdemos nosotros. Y para complementar, vemos que todas tienen vaina. Así es como nosotros podemos diferenciar estas especies y estas familias en el orden Favales. Vean cómo es importante aprender los caracteres. ¿Tienen Ingeniero, alguna? ¿Sí? ingeniero, las mimosáceas tienen los pétalos fusionados, ¿no? Sí, esos son fusionados y son bien pequeñitos. Eso les llamamos tubos, ¿va? Y cada piquito es un lóbulo. La corola es bien chiquita y el cáliz también. Ya los dos le llamamos doble perianto. Y la corola se le dice que es de perianto. Ingeniero dijo que en el mimosácea los estambres eran inconspicuos en relación, ¿verdad? Bien, entonces ya saben ustedes los caracteres clave que vieron acá. Si yo le pregunto a Silva Rustrián, dígame, ¿está presente José Rodolfo Silvia Rustrián? Sí, ingeniero. Va, dígame, Rodolfo, supóngase que yo tengo 3 plantas. Yo quiero, supóngase ya conozco yo sobre las familias, pero quiero que usted me diga en relación. Yo tengo una planta que le llamo, que es del género Malva. Otra es del género Citrus. Y otra es del género Fasciolus. ¿Cuál sería su carácter clave para cada una de estas? Para encontrar familias. Carácter clave es de una por una.
Lo que yo recuerdo en botánica del género Citrus es de que, si no estoy mal, tienen los pétalos, creo que se le llaman fruta, ¿no? Los que están divididos tienen de 8 a 10 los gajos que nosotros le llamamos comúnmente. Ya, pero ¿cómo se llama ese fruto? Eh, Recuerde que aquí vamos a entrar con nomenclatura botánica. Entonces, ¿cómo le llamo yo a ese fruto? Hesperidio. Hesperidio, ¿ah? Y en la otra que me dijo cuál era, Citrus y Fasciolus. 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 ¿Cuál es? Fasciolus podría ser porque tienen frutos en vainas. Exacto, ahí ya se paró, fíjese, una tiene un hesperidio, otra tiene vaina. Y Y la primera me dijo malva, ¿verdad? una malva. La malva. Esa sí no- Yo creo que estos son frutos secos. Tienen frutos secos, quizocarpios creo que se llama. Sí, ya tiene mericarpo. Sí. Mericarpos. Entonces, ahí diferenciamos bien nosotros por el fruto, fíjese, como un carácter clave. Y así ese, cuando estamos trabajando en nuestras claves botánicas, y si conocemos un carácter clave, así nos vamos nosotros. ¿Va? Es muy importante esto, ya nos vamos adentrando bien en esto. Bien, ahora vemos que un carácter primario es la presencia o ausencia de un órgano. Y los secundarios, cuando existen, dependen del primario o son atributos de sus partes. Como por ejemplo, carácter primario sería las hojas. En este ejemplo. Bien. Entonces, aquí vemos nosotros que ya el carácter secundario sería la forma de las hojas, los márgenes, si son hojas simples, si son hojas compuestas. ¿Ah? Eso es muy importante conocer nosotros. Chuchamos estos muchachos. Salguero, va a ser con Carlos Salguero aquí. Se le trabó su compu, pero está en su clase, pero mi compu se trabó. Bien. Entonces ya vimos nosotros aquí la forma de los caracteres primarios y caracteres secundarios. Y como dice acá, que los genetistas reconocen caracteres dominantes y caracteres recesivos que no se manifiestan. Los recesivos puede que en otra generación aparezcan, ¿va? Después de ver en el árbol los caracteres en uno, luego no aparecen, pero de último aparecen. Es lo que sucede en la raza humana. Puede ser de que
dos personas no son ni de color ni son canches, pero por ahí al final van a ser un canchito, empiezan los problemas. ¿Por qué salió canche si yo no soy canche ni vos? Sí, que la pelea. Pero si se van a sus ancestros, ven tal vez que su abuelita era una señora rubia de ojos azules. Entonces ahí está solucionado el problema, porque dices que mis antepasados fueron así, más sin que intervengan los vecinos, no, ese no es hijo suyo, que no sé qué. No, las personas debemos de ser tan honestas y no culpar a nadie. Lo mismo sucede en las plantas, ¿ah? Que puede resultar no, con un fruto y dice uno, este no es de este, pero después viene en las ramificaciones de dónde vinieron y cabal damos nosotros que sí pertenece a esto. Ahora vemos el peso de un carácter. Aquí ustedes pueden decir, bueno, yo voy a empezar a ver por flores, yo voy a empezar por frutos, yo por el hábito, etcétera. Entonces, como dice aquí, que consideran algunos botánicos que existen caracteres más significativos que otros. Supónganse ustedes quieren trabajar a través de la flor. Enhorabuena para ustedes. Se le da mayor peso al fruto, otros a la flor, otros al hábito de crecimiento. Y dicen que existen caracteres más significativos que otros, como por ejemplo la placentación. Ustedes dicen, bueno, yo mejor me voy por la placentación, porque los otros son muy similares. Entonces hacen su corte transversal y ven qué tipo de placentación presenta su ovario o su fruto. Ya pueden separar ustedes, ¿va? Si es axial, si es parietal, si es basal, si es libre central, etcétera. Y otros que dicen que es más importante que la forma de la hoja, pero también vemos la forma de la hoja, sea hojas simples, hay palmaticompuestas, hay pinaticompuestas, y ya se dirigen por la hoja. Por lo anterior, la placentación sería empleada a nivel de familia, mientras que la forma de la hoja a nivel de especie ya bajaría porque tiene menos importancia. Pero esta jerarquía no es generalizada en todos los sistemas. Si se recuerda, nosotros dijimos que ustedes iban a ser claves. De ustedes empiezan a ver el peso de un carácter. Empiezan por el hábito, por la flor, por el fruto. Eso es lo más significativo para ustedes. Entonces vamos a seguir viendo nosotros cómo nos ayuda eso de los caracteres. Es muy importante que conozcamos nosotros todo esto. Esto nos ayuda a nosotros en gran cantidad, ¿va? Entonces, el peso o importancia de un carácter puede determinar por una selección previa. Ustedes le dicen, bueno, van a determinar, por decirles así, la flora de la área Suchiltepec. Bueno, dicen ustedes, me voy a colectar. ¿Qué vas a empezar a ver? ¿Cuál es el peso de un carácter? Bueno, yo por flor, todas tenían flor. Entonces hacen su selección previa, dicen, yo lo hago en base a la flor. Otros dicen, yo voy a empezar por hojas, yo por hábito. Entonces ya hacen una selección previa por dónde van a empezar ustedes a trabajar. Eso lo pueden hacer en base a la observación, como digo, observaron que hay hojas. Ah, pero otros tienen bastante experiencia y dicen, mejor voy a trabajar tal carácter. Y intuición del investigador o del estudiante
del botánico. O sea, intuyen que eso es para él lo mejor. También puede incluirse posteriormente, luego de colectan, lo hacen por otro, ¿va? Analizando los caracteres comprometidos en función de mayor o menor correlación. Una relación recíproca que tenga, ya sea por hojas, etcétera. Y de esta manera se precisa el peso de un carácter, que será coincidente o no con el establecimiento mediante la selección previa. Usted